En el preciso momento en que Jesús entregó su espíritu en la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron, y algo sucedió dentro del templo de Jerusalén. Allí, en el corazón del lugar más sagrado del judaísmo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. No fue una simple tela. Aquel velo era grueso, imponente, tejido con hilos finos de púrpura, carmesí, azul y lino fino. Medía varios metros de alto, y ningún hombre podía atravesarlo. Era la barrera física que representaba la separación entre Dios y la humanidad. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, el día de la expiación. Incluso él debía hacerlo con extrema cautela, llevando sangre para purificar primero sus pecados, y luego los del pueblo. Porque allí, detrás del velo, moraba la presencia misma de Dios. Cruzar ese límite sin permiso era una sentencia de muerte. Pero en el Calvario, al morir Jesús, ese velo fue rasgado, no por manos humanas, sino por el mismo cielo. De lo alto hacia abajo. Fue Dios mismo quien lo partió. El significado era claro. El sacrificio de Jesús había abierto un nuevo camino. La separación terminó. El acceso quedó libre. Ya no más sacerdotes intermediarios. Ya no más rituales antiguos. Ya no más distancia entre el Creador y su creación. Jesús, el Cordero sin mancha, había ofrecido su sangre una sola vez y para siempre. El velo ya no era necesario. Aquel velo representaba el pecado, el juicio, la condenación. Y al rasgarse, simbolizó que todo fue pagado. Todo fue cumplido. La cruz no fue solo un final, fue un comienzo. Desde ese momento, cualquiera que creyera en Jesús tendría acceso directo al Padre. No por méritos, no por ritos, sino por gracia. Lo que ocurrió en el templo no fue un simple evento físico. Fue una declaración divina. El velo rasgado fue la firma de Dios sobre el acto más poderoso de amor que la historia haya conocido. A través de Jesús, el camino a su presencia quedó abierto para todos. El velo del templo había sido testigo silencioso de siglos de historia sagrada. Desde los días de Moisés, cuando Dios le dio instrucciones específicas sobre el tabernáculo, hasta la gloria del templo construido por Salomón y reconstruido tras el exilio, ese velo era el recordatorio constante de que el pecado había creado una distancia entre el hombre y su Dios. Israel lo sabía bien. Cada sacrificio, cada gota de sangre derramada, cada rito cuidadosamente ejecutado, apuntaba a una verdad profunda. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y sin pureza, nadie podía ver a Dios. Por eso, cuando el velo se rasgó al morir Jesús, fue como si el cielo gritara: todo ha cambiado. Ya no más sombras. Ya no más símbolos. La realidad había llegado. Jesús no solo fue el sacrificio perfecto, también fue el sumo sacerdote perfecto. Pero a diferencia de los sacerdotes antiguos, él no entró con sangre ajena. No ofrecí la sangre de un cordero ni de un macho cabrío. Ofreció la suya propia. Y no lo hizo en un templo terrestre, sino en el verdadero, el celestial, donde Dios habita eternamente. Lo que ocurrió en ese instante invisible al ojo humano fue más poderoso que cualquier terremoto. Jesús abrió un camino nuevo, un camino vivo, uno que no depende de rituales ni de religiones, un camino que se transita con fe y humildad, un camino que lleva directamente al corazón de Dios. A partir de ese momento, ya no necesitamos mediadores humanos. No necesitamos muros que nos separen, ni ceremonias que nos acerquen, porque el Hijo de Dios se convirtió en el puente eterno entre lo divino y lo humano. ¿Puedes imaginar el asombro de los sacerdotes que estaban en el templo aquel día? De pronto, el velo se rasga frente a sus ojos. El espacio más sagrado, el lugar al que jamás podría mirar sin temor, queda expuesto, abierto, sin barreras. No hay registro de sus reacciones. No sabemos si huyeron aterrados, si se postraron, si lo entendieron. Pero sí sabemos que el mensaje era claro. Lo antiguo había pasado, y lo nuevo había comenzado. El velo rasgado fue la señal visible de una realidad invisible. Fue la declaración solemne de que el reino de los cielos ya no estaba lejano. Estaba entre nosotros. Que la justicia de Dios ya no sería por obras, sino por fe. Que el perdón ya no sería algo esperado,
sino algo recibido. Que la salvación no será el resultado del esfuerzo humano, sino del sacrificio divino. Y es que el Evangelio no trata de subir escaleras hacia Dios, sino de aceptar que Él descendió hasta nosotros, que se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en nuestro lugar, y abrió un acceso que jamás se volverá a cerrar. El velo fue roto, y con él se rompió el muro que nos mantenía fuera. A lo largo de los siglos, millones han leído esa frase sencilla en los evangelios, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Algunos la pasan por alto como un simple detalle, pero quienes buscan con el corazón entienden que es mucho más. Es el grito silencioso de Dios diciendo: vengan a mí. Es la puerta abierta que nadie podrá cerrar, porque el velo no solo representaba separación, también era símbolo de temor, de distancia, de indignidad. Y cuando Jesús murió, no solo nos acercamos a Dios, también nos reconciliamos con nosotros mismos. Antes del velo rasgado, el pueblo caminaba bajo la carga de la ley. Una ley santa, justa y buena, pero imposible de cumplir por completo. Una ley que condenaba más de lo que salvaba, que mostraba el estándar, pero no daba la fuerza para alcanzarlo. Pero Cristo, al cumplir la ley, nos libre de su condena. No anuló la ley, la cumplió, y con eso, nos regaló su justicia. Por eso, ahora podemos entrar con libertad, ya no como siervos con miedo, sino como hijos con confianza. Podemos acercarnos al trono de la gracia y recibir misericordia. El velo ya no está. Ahora podemos hablar con Dios, llorar con Dios, caminar con Él. No en un templo hecho por manos humanas, sino en lo profundo de nuestro corazón. Porque desde ese momento, Dios ya no habita en templos físicos, habita en nosotros. Cada creyente, redimido por la sangre de Cristo, se convierte en el templo del Espíritu Santo, portadores de su presencia, luz en medio de la oscuridad. Ese es el poder del velo rasgado. No fue solo una ruptura simbólica, fue una transferencia de gloria. La presencia de Dios, antes restringida al lugar santísimo, ahora se extiende hacia los corazones rendidos. Y no importa quién sea, no importa tu pasado, no importa tu pecado, Jesús ya abrió el camino. No hay velo que Dios no pueda romper. No hay culpa que Él no pueda cargar. No hay herida que no pueda sanar. El velo también representa todos esos muros invisibles que levantamos entre nosotros y Dios. El miedo, la vergüenza, la incredulidad, las voces que susurran: no eres digno, no eres suficiente, Dios no te quiere cerca. Pero la cruz responde con un acto definitivo: si eres amado, si puedes entrar, si eres perdonado. Y eso lo cambia todo. El cristianismo no es una religión de escaleras, es una invitación a un encuentro. Jesús no dijo: haz más. Él dijo: consumado está. El velo se rasgó, y con él, también se rompieron las cadenas. El velo se rasgó, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Lo que antes era inaccesible, ahora está al alcance del humilde. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora es herencia de todos los que creen. Lo que antes requería sangre, incienso, altar y sacerdote, ahora se recibe por fe, con un corazón sincero. Y esto no es solo historia antigua, es una verdad viva para hoy. Porque todavía muchos viven como si el velo sigue en pie. Caminan con temor, con culpa, con una sensación de no ser suficientes para Dios. Tratan de ganarse su amor. Se esfuerzan por lograr un perdón que ya fue dado. Buscan puertas que ya fueron abiertas. Pero la cruz no fue simbólica. Fue definitiva. El acceso está abierto. La relación está restaurada. Dios no está lejos. Dios está cerca. Y más aún, está disponible. El velo que fue rasgado es también un llamado a la intimidad. A dejar atrás la religión vacía y entrar en una comunión real. A dejar los rituales automáticos y abrir el corazón a una vida guiada por su Espíritu. Jesús no murió para que tengamos religión. Murió para que tengamos reconciliación. Y esa reconciliación transforma todo. Ya no oramos como extraños. Oramos como hijos. Ya no adoramos desde la distancia. Adoramos desde la presencia. Ya no vivimos por normas externas. Vivimos por la ley escrita en el corazón.